Hola, estimados profesores, ¿cómo les va? Vamos a revisar lo acordado en la última reunión técnica, que fue discutir lo que fue la parte de la nueva modalidad de planificación y cómo ustedes van a empezar a planificar de ahora en adelante dentro de lo que es el mismo formato de planificación, pero vamos a regular un poco lo que es la parte de nomenclatura y control de la carga deportiva de acuerdo a sus objetivos específicos. Entonces, fíjense en algo. Lo importante ahorita es poder verificar cómo vamos a trabajar con la nomenclatura y la más, digamos, universalmente aceptada, de acuerdo a los conceptos, es la que voy a tomar de ahora en adelante con la nomenclatura utilizada en el Club de Natación Máster de Madrid, que es donde rescaté algo que ya está dentro de la literatura y, por supuesto, dentro del marco internacional. La nomenclatura normalmente, casi siempre, es de acuerdo a cada uno de los procesos formativos que cada entrenador tiene, pero como esto es prácticamente algo que se tiene que estandarizar, realmente me interesa mucho que ustedes empiecen a manejar esta nomenclatura. Entonces, fíjense, vamos a manejarla. Aquí está la nomenclatura en cuanto ustedes vayan a empezar a aplicarla. Fíjense que ustedes al momento de establecer nomenclatura deben familiarizarse con ella y necesito que ustedes la estudien y con base a ella empiecen a diseñar sus actividades para poder direccionar carga y también saber cómo están diseñando sus actividades. Fíjense que la nomenclatura comienza con intensidad. La intensidad es el esfuerzo. Y fíjense que hay una nomenclatura que está en el lado izquierdo en rojo, que son las abreviaturas. En el lado derecho, perdón, en el lado central, en gris, está qué significa cada nomenclatura. Y por supuesto, al final, en el lado derecho, está la explicación de cada uno de esos conceptos en cuanto a la nomenclatura. Fíjense, por ejemplo, RA, que es la primera, que está aquí arriba. RA significa recuperación activa. Y el significado es nado para recuperar, es decir, la persona va a nadar a un ritmo que le permita recuperarse después de un esfuerzo, y así para cada una de ellas. Por ejemplo, fíjense que hay otras que son, por ejemplo, las últimas, que son estas como FC, EBOR, ppm, BPM, PP10. Esos son prácticamente volúmenes, perdón, intensidades que se van a trabajar de acuerdo a la percepción de la fuerza en la escala de Bohr o en su defecto según la frecuencia cardíaca. Pero eso es de acuerdo a cada una de las pautas que ustedes quieran manejar y obviamente direccionados con la coordinación metodológica. Si ustedes se dan cuenta en el nado, hay una nomenclatura en donde prácticamente una letra define el estilo que se va a trabajar. Por ejemplo, M es mariposa, espalda, B estilo braza o pecho y C el estilo crawl. I estilo individual, EP estilo propio y prácticamente es dependiendo EI nadar estilo, mariposa, espalda, braza, crawl o en su defecto estilo propio nadar el estilo preferente en el primer estilo o primer estilo para poder salir en un nado. Eso es dependiendo de lo que ustedes quieran planificar. Lo importante es que se familiaricen con la planificación y por supuesto se familiaricen también con la nomenclatura que van a utilizar de ahora en adelante. Si vamos más adelante, fíjense cómo en el lado también podemos utilizar otros tipos de abreviaturas, como por ejemplo ND, que significa nado, TEC, que significa técnica, hipoxia, que es apnea, que es nadar sin respirar, ya sea braceando o en su defecto también, lo que es la parte específica de nado subacuático, en este caso, lo que es APN, si vamos a utilizar volteo en cada una de las distancias largas o por viraje, si es en cámara lenta o técnica, si es distancia por braza, contar brazada, mejor marca personal, la eficiencia, cada una de esas, digamos, abreviaturas va de acuerdo a lo que ustedes quieran realizar con este tipo de actividades, ¿bien? Sobre todo para la parte formativa. Aquí está cómo se abrevian horas, minutos y segundos. Por ejemplo, una hora es 1H, minutos es con un apóstrofe y segundos son con dos apóstrofes. El material auxiliar, se van a utilizar los pull boys, las aletas, los tobillos atados, tablas, se van a utilizar camisetas, baños de resistencia, las paletas, entre otras cosas. Las zonas de entrenamiento, en dado caso de que lo quieran trabajar también, existen varias zonas de entrenamiento. Si no entienden esto, yo con mucho gusto puedo explicarles. Y aquí está cómo se establecen las series y repeticiones y los descansos, que ahorita les voy a dar un ejemplo específico de cómo ustedes van a manejar estas tablas, ¿bien? Al final prácticamente planteamientos de carrera, cómo nosotros podemos percibir el esfuerzo según la escala de Bohr y algunas referencias en cuanto a lo que es la parte de intensidades, que eso sí no compete ahorita porque eso ya es prácticamente planificación del entrenamiento deportivo. Entonces, lo importante es que fíjense cómo nosotros tenemos ya una tabla de nomenclatura que les voy a pasar al grupo para que ustedes lo estudien y así es como ustedes van a empezar a diseñar sus actividades de acuerdo al marco específico, ¿bien? Después tenemos que, fíjense que aquí les voy a presentar
un modelo de planificación que ustedes tienen que manejar muy bien. Si ustedes se dan cuenta, no hay ningún tipo de diferencia, van a seguir trabajando con el mismo formato. La única diferencia es que van a empezar a utilizar la nomenclatura de acuerdo a cómo está establecido en el formato. Y fíjense que está el número de sesión, el club, la fecha, en este caso 10 de julio del 2023, deportes acuáticos, componentes técnicos si los hay, el microciclo, que es la semana que vamos a empezar a planificar, el grupo de trabajo es la categoría, preinfantil C en este caso, horario especial siempre, y las profesoras en este caso, pues el ejemplo es Giovanna, Lisbeth, Lucía, asumiendo de que están trabajando el grupo. No hay criterio de individualización, ya que no estamos trabajando con un solo atleta. Y empezamos, fíjense cómo en la parte principal ustedes van a empezar a establecer qué. Van a empezar a establecer en la parte inicial un acondicionamiento neuromuscular. Así deben comenzar todas las actividades de ahora en adelante. Acondicionamiento neuromuscular, donde van a implementar. No necesariamente tienen que hacerlo todo como está ahí. Esos son los ejemplos que pueden colocar. Por ejemplo, el acondicionamiento neuromuscular puede tener movilidad articular, que es mover las articulaciones desde la cabeza hasta los pies, elasticidad muscular, que es estirar la musculatura, ejercicios de tonificación y corrección en tierra, si quieren hacer correcciones en patada de mariposa, en patada de pecho, que también lo tienen acá, marcado en el ítem 3.2, correcciones de brazada en tierra, en dado caso que quieran trabajar lo que es la parte de coordinación, y por supuesto enseñar al atleta a respirar de acuerdo ya sea en el agua o en tierra. Eso es parte del acondicionamiento neuromuscular. También dentro de la parte inicial se explica reglamento y exposición técnica. Reglamento, saber cómo es la brazada, cómo son los toques, cómo son los virajes, cuál es la técnica específica, cuántos metros se debe avanzar por debajo del agua, cualquier tipo de reglamentación que la parte formativa del atleta debe saber. Y explicar reglamento a los atletas de parte formativa. Recuerden que los objetivos siempre van a ser preparar al atleta para la actividad principal y enseñar al atleta reglamentación de la disciplina, que son los orientados directamente hacia este tipo de actividad en la parte inicial. En la parte principal deben especificar el volumen. Por ejemplo, va a tener un volumen principal y un volumen técnico, en dado caso, en este caso esa es la orientación. Ustedes pueden invertirlo, pueden tener un volumen técnico o un volumen principal, que el volumen principal va enfocado más que todo a la carga de trabajo en metros que van a ustedes a, digamos, desglosar. Por ejemplo, volumen principal, en este caso son 1200 metros. ¿Cómo los vamos a desglosar? Fíjense, en la primera actividad son 2 de 200 metros. Son 2 de 200 metros L-C. ¿Qué significa eso? Que es 2 de 200 metros en ritmo lento en estilo crawl. ¿Ven? Porque L es lento, C es crawl. ¿Cómo lo estamos estableciendo? En lo que es la parte de la nomenclatura. Recuerden que cuando hablábamos de nomenclatura yo les dije, miren, fíjense que L, nado muy cómodo, es nado lento y en estilo crawl, que es el estilo que estamos nadando. ¿Ven? Y eso para efectos de lo que es la nomenclatura. Después tenemos dos, que significa dos bloques. Están en paréntesis el trabajo. Lo que está fuera del paréntesis son los bloques y lo que está dentro del paréntesis antes de los metros son las series. Esto se traduce en dos bloques de 4 series de 66 metros. Fíjense que el primer slash que se coloca es para saber cuánto tiempo de recuperación hay entre cada serie. Por ejemplo, si hacemos 4 de 66 metros en la piscina, son 4 veces 2 piscinas. Cada vez que hagamos 2 piscinas, lo vamos a realizar ¿en qué? Por ejemplo, lo vamos a realizar en estilo braza, que es el estilo que está aquí. Fíjense que está la B. Y hacemos 2 piscinas de braza. Tenemos 20 segundos para recuperar entre cada una de las series de 66 metros. Y el segundo slash que está acá, que después viene un 1 con un apóstrofe. Fíjense que 1 apóstrofe es 1 minuto y 20 apóstrofe son 20 segundos. Eso significa que vamos a hacer dos bloques de 4 series de 66 metros, descansando 20 segundos entre cada serie y respetando el tiempo de recuperación entre bloques de 1 minuto. Entonces terminamos los primeros 4.66, descansamos 1 minuto y después vamos con los últimos 4.66. ¿A qué ritmo lo vamos a hacer? A un ritmo aeróbico moderado, que es más o menos dentro de la nomenclatura que les estaba explicando anteriormente, un ritmo aeróbico moderado, en este caso de acuerdo a las intensidades de trabajo y de acuerdo a lo que es la parte del tipo de, digamos, zona de entrenamiento. El aeróbico moderado medio es nadar a más ritmo, pero se puede mantener el tiempo de recuperación. ¿Bien? Entonces revisen la nomenclatura para que ustedes sepan cómo orientar y cómo diseñar su actividad práctica en cuanto al diseño de su actividad
en cada una de las pautas. Ya para finalizar, fíjense que tenemos un 200 metros de recuperación activa en estilo crawl y después tenemos un volumen activo de tecnificación de 300 metros, que en este caso son 3 series. Fíjense que aquí ya no hay paréntesis porque no hay bloques, simplemente hay un solo bloque de 3 series de 100 metros, descansando un minuto en técnica de mariposa. Y así es como ustedes tienen que ahora diseñar sus actividades para poder mejorar lo que es la parte de planificación, mejorar su diseño de actividades y por supuesto estandarizar lo que es la parte de planificación deportiva. ¿Bien? Ya una parte final es vuelta a la calma, recuperación activa, la ludificación, que significa recreación, si lo desean hacer al final de la clase, y el feedback de la clase, que es decirlo, recordarle a los muchachos qué contenidos se vieron en clase y cómo se va a recuperar el atleta. ¿Bien? Si tienen algún tipo de duda, por favor me la hacen llegar a la coordinación metodológica para poder atenderlos eficientemente y poder determinarlos a través de la coordinación. ¿Bien? Espero que pues hayan entendido un poco y lo importante es que estudien la nomenclatura.